Buenas tardes, mi nombre es Carol Wendy Stephanie Ramírez González, soy alumna de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Hoy, 13 de julio del 2023, abordaremos el tema de reparación de daño y prejuicios en casos de responsabilidad civil, basados en artículos 144 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León, para la asignatura de Derecho Penal con el tutor Manuel Israel Garza del Toro. Como una breve introducción al tema, se puede decir que dentro de nuestro Código Penal se encuentra en los artículos 144 al 149 los establecimientos de distintas disposiciones relacionadas a la reparación del daño y al prejuicio en casos de responsabilidad civil, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí veremos una breve descripción de los artículos. El 114 establece la determinación de la reparación del daño estará a cargo de los jueces. Ellos son los que deberán de considerar los diversos factores de causantes, pues obviamente de este daño. En el artículo 145 se enumeran quiénes están obligados a reparar los daños y prejuicios como responsabilidad civil. Ahora, en el 146 se establece que la reparación del daño tiene como prioridad, pues obviamente, el saldar los créditos pasivos del obligado. Ahora, en el 147 se señala que el Código de Procedimientos Penales determinará la forma en la que será efectiva la reparación de daño. En el 148 se establece la prescripción de la responsabilidad que no se aplica hasta que la sentencia dictada sea firme. Ahora, en el 149 y último se establecen las disposiciones relacionadas pues con la pérdida de algún instrumento incautado en algún operativo o un tema relacionado a él donde se hayan extraído pues armas de fuego o armas cortopunzantes y objetos pues de este estilo y derivados, ¿no? De delitos dolosos. Ahora veremos algunos ejemplos ilustrativos de cada uno de estos artículos que engloban el tema principal de la presentación. En el 114 podemos ejemplificarlo en el caso de que un individuo causa daños a la propiedad de otra persona durante un robo, como aquí lo podemos ver en la imagen. En este caso, el juez es quien determinará la reparación del daño, considerando el valor de los bienes dañados y las condiciones económicas del responsable. El infractor puede ser ordenado a indemnizarlo al propietario por los daños causados. Ahora, en el 145 nos habla un poquito pues de la explotación laboral, diciéndonos, por ejemplo, que una empresa como empleadora incumple con las condiciones laborales establecidas por la Ley Federal del Trabajo, como aquí lo vemos en la imagen, provocando que daños y prejuicios en sus trabajadores. En este caso, la empresa puede ser considerada responsable y estar obligada a la reparación del daño de los empleados afectados, obviamente si ellos hacen una denuncia o bien por algún caso excepcional. Artículo 146. Nos dice el ejemplo que una persona tiene una deuda con un tercero, como aquí lo vemos en la imagen, está anclado a una deuda y además es responsable de causar daños en la propiedad de ese tercero. En este caso, la reparación del daño tiene como prioridad otros créditos pasivos de la persona deudora. El juez puede ordenar que los recursos disponibles se destinen en primer lugar a la reparación del daño causado antes de abonar a otras deudas, ¿ok? Primero tiene que reparar el daño y después le paga pues a sus acreedores. Ahora en el 147 el ejemplo ilustrativo que tenemos es, después de ser condenado algún individuo por un delito, se determina que el infractor debe pagar una indemnización a la víctima como parte de la reparación del daño. Sin embargo, si el infractor no cumple con esta obligación o no garantiza su cumplimiento, obviamente pues no será acreedor a los beneficios establecidos por la ley. ¿Ok? Entonces, pues simplemente si él no cumple, la ley tampoco cumple con él.
Por último, 148 y 149. En el 148 vemos el ejemplo de una persona que comete un delito, pero debido a la demora en el proceso judicial, la sentencia firme se emite después de un tiempo considerable. En este caso, la prescripción de la responsabilidad no se aplica hasta que la sentencia sea firme, lo que significa que la responsabilidad del infractor no se extingue durante el proceso legal. Es decir, esta persona que está enjuiciada pues aún no es como 100% pues culpable, por así decirlo, no está dictaminado en firme y por un juez por la demora pues en este proceso judicial. Sin embargo, no se le declara como inocente, solo sigue siendo sospechoso parte del proceso. Por último, 149 nos dice, después de la confiscación de bienes utilizados para cometer un delito, como armas de fuego, como lo vemos aquí en la ilustración, ilegales, drogas o instrumentos utilizados en una estafa, el juez decreta la pérdida a favor del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos bienes incautados, pues obviamente por las autoridades durante este proceso legal, se los queda el Estado y puede hacer uso de ellos. Conclusiones acerca de este interesante tema. Pues más que nada podemos ver que desde el artículo 144 hasta el 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León, pues establece distintas disposiciones relacionadas a la reparación del daño, como lo vimos anteriormente en algunos ejemplos, pues de robos, de indemnizaciones, de demoras, etcétera, y el prejuicio en los casos de responsabilidad civil. ¿Ok? Pues estos artículos básicamente determinan la reparación del daño y también nos dicen pues quién la puede dictar, que más que nada es un juez, ¿no? Así como nos lo dicta la ley. Se establece quiénes están obligados a reparar los daños y prejuicios y en qué jerarquía. Es importante, como el ejemplo que lo habíamos tocado anteriormente, que el infractor y también deudor pues primero se va a encargar de saldar sus cuentas con la reparación del daño para aquel individual que le ocasionó alguno, y hasta el último va a saldar sus deudas, queda en último plano. Y pues obviamente el Código de Procedimientos Penales determina la forma en que se hace efectiva la reparación del daño y pues obviamente el proceso. En conclusión, pues estos artículos regulan aspectos importantes sobre la reparación del daño y prejuicio en casos de responsabilidad civil, como lo habíamos mencionado, estableciendo obligaciones, procedimientos y disposiciones legales aplicables en estas situaciones. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo al pendiente.